trabajar con ese ejemplo ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por? Para copiarlo. Ah, pero está en las clases de... La clase siempre está en web curso por si acaso. Pero sí, vamos a trabajar con esto. Entonces, comencemos en honor al tiempo. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de lo que explicábamos ya en la clase anterior, que ya nos estábamos metiendo más en el valor del dinero del tiempo, en la fórmula de la anualidad que discutimos y que introducíamos la de una anualidad? ¿No? La clase pasada terminamos con el ejemplo de la infinitamente, como Ujú, un flujo de caja de 120 lucas por año infinitamente, una cosa así, ¿o no? ujú, sí, ¿Con eso exacto. terminamos? Sí. Ah, ya, entonces todo bien. Dijimos algo como de este estilo. Esto es el tiempo, este es el valor presente. Dijimos, mira, si hay infinitos flujos, todo esto de acá debiera valer esto. El flujo de caja desde el primer periodo. Acuérdense que el flujo de caja es una cuota, un arriendo, un cupón, un pago, lo que quieran llamarlo, lo que haya transferencia de efectivo de un lado para el otro. Entonces nosotros dijimos, mira, hay ciertas cosas y terminábamos con la votación, de hecho, y decíamos que podrían ser infinitas, que podrían ser, por ejemplo, nosotros digamos, una renta vitalicia, una pensión que se paga perpetuamente, un derecho de agua, por ejemplo, y dimos puntos premios al final de la clase. Entonces dijimos que si esto se renueva, esto podría generar muchas cosas. Tú podrías tener, por ejemplo, energía renovable. Entonces, quizás, y ahora vamos a hacer la aproximación práctica, tú dirías, no es infinito, pero esta aproximación al infinito podría servir para muchas cosas. Por ejemplo, que tú dijeras la vida útil de un terreno, dijimos, quizás no es infinita, pero es indefinida. O quizás si tú tienes un edificio, una bodega o algún otro bien inmueble que tiene una vida útil de 100, de 200 años, en el que tú dices, mira, se va a estar cayendo, pero podría igual servir. O sea, no es que va a desaparecer, tiene una vida útil razonablemente larga, que en el fondo vamos a demostrar que no hace ninguna diferencia con esto. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros decíamos, bueno, si nosotros no queremos considerar esto hacia el infinito y más allá, sino que quisiéramos considerar un pedacito, digamos solamente hasta acá, decíamos, bueno, esta parte de acá tendría que valer todo, es decir, eso, menos todo el pedazo de acá. Entonces decíamos, ah, ya, pero desde n hasta el infinito también vale esto. Pero en realidad o nosotros vemos gráficamente que seguro lo rojo vale más que lo azul, o lo preferimos por el valor del dinero en el tiempo. Los dos son infinitos, pero uno parte antes y siempre prefiero que parta antes. Entonces decíamos, mira, si yo estoy valorizando este de acá, que parte en el periodo 1 y estoy trayendo valor presente, entonces esto es un mal color el verde, voy a ocupar otro. Esto queda, si el primer flujo que valorizo llega en el periodo 1, esto lo estoy valorizando en t igual a 0. Si el primer flujo que valorizo llega en el periodo n igual a 1, entonces lo estoy valorizando en n. Por eso que este de acá no está hablando el mismo idioma que este de acá. Para eso debería castigarlo por n periodos. Y entonces estoy trayéndolo, en vez de que esté aquí, lo estoy trayendo hasta aquí. Y ahí sí están hablando el mismo idioma. Y ahí todo esto está en ese periodo. Entonces decíamos eso, pues mira, el valor presente de una anualidad es la diferencia entre dos perpetuidades, y eso, si factorizamos algo, te iba a quedar el primer flujo de caja por 1 menos R partido por R, y eso elevado a la menos E. Esa era nuestra generalización, y ahí quedamos al final de la clase anterior. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. Pensemos en que tenemos una lotería que promete pagarte 7 millones de por vida, eso podría ser mensual, anual, lo que sea, o promete darte un solo pago de 125 millones ahora.
si la tasa de interés fuese de 6% al año, ¿qué es preferible? O sea, uno como que dice, mira, no sé nada de matemáticas financieras, pero ustedes preferirían infinitos pagos de 7 o un solo pago de 125. Sin saber nada de matemáticas financieras. Infinitos de 7. Infinitos de 7, porque en el fondo dice, oye, bueno, después de que me den 20 pagos, ya va a haber superado eso. Entonces uno dice, sí, claro, pero eso supone que los 7 de hoy valen lo mismo que los 7 de mañana y los de pasado mañana y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces la gracia del valor del dinero del tiempo es decir lo contrario. Tú dices, mira, si hay infinitos pagos de 7 y tenemos una perpetuidad, entonces podríamos decir, mira, este sueldo de por vida vale 7 millones partido por la tasa de descuento, que es 6%, y eso te va a dar 116. Entonces, ¿prefiero 116 o 125? 125. 125. Pues entonces es mejor aceptar 125 ahora que infinitos pagos de 7. ¿Se entiende? O alguien podría decir lo contrario. Pues mira, si yo acepto 125 millones ahora y lo meto en una inversión que da 6% al año, me va a producir flujos de caja anuales sin quitar el capital de 7 millones y medio. ¿Prefiero 7 millones y medio o prefiero 7? 7,5. 7 y medio. Listo. Entonces, de nuevo es preferible tener 125 horas. ¿Se entiende? Estamos obviando que alguien después decir, no, es que el sueldo podría ser mensual, anual, ya. Después vamos a jugar con la tasa y vamos a cambiar y convertirla en un efectivo, etcétera, pero queremos quedar hasta al menos en entender que podría ser que aunque en la suma total, digamos en el valor futuro, 7 millones hasta el infinito y más allá, den infinito, hoy día en valor presente no dan eso. ¿Sí? Entonces, ahora si el pago de la lotería, por ejemplo, fuese distinto, y si te dice 5 pagos iguales de 25, entonces ya no estamos seguros. Y entonces, 5 pagos iguales de 25 habría que traerlo a valor presente, por ejemplo, diciendo, mira, el primero traído a valor presente al 6, el segundo descontado 2, el tercero descontado 3, el cuarto descontado 4 y el quinto descontado 5. Y eso te da 105,309. Entonces prefiero infinitos flujos de 7 o 5 pagos de 25. Infinitos de 7. Infinitos de 7, porque eso te da 116 y eso es mejor que 105. ¿Se entiende? Entonces uno dice, 1 de 125 es mejor que infinitos de 7, pero 5 de 25 es peor que infinitos de 7. Y ahí habrá un punto medio quizás. ¿Entiendes? Como que tú dijeras, oye, yo te voy a hacer pagos iguales durante tanto tiempo. ¿En qué momento esos pagos iguales son mejores o peores? Habrá un punto ahí. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos generalizar que esa segunda forma, porque uno dice, mira, si tengo 5 pagos, capaz que es fácil traer cada uno valor presente y sumarlo. Pero tengo 20 o 30, es una lata gigante. Entonces, simplifiquémonos la vida con la función que decíamos ahí. Y entonces acuérdense que este concepto de la anualidad solamente se apunta a que son finitos pagos, 10, 20, 30, 50, 200, pero una cantidad finita que ocurren con la misma temporalidad de tiempo. Si eso es todas las semanas, todos los meses, semestrales, bimensuales, cuatrimestrales, eso sigue siendo una anualidad. Anualidad es el concepto genérico para estos pagos que son todos iguales durante un tiempo finito. ¿Sí? Y entonces esa es la función que nosotros demostramos en la clase anterior. ¿Sí? No sé, si alguien tiene alguna duda, ustedes me detienen y la aclaramos al tiro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál utilicen? No sé, si alguien ya hizo el curso y está más acostumbrado, por ejemplo, a que el n vaya abajo o que el n vaya arriba, es cosa de álgebra, ambas los van a llevar al mismo valor. De hecho, en el capítulo ustedes leyeron que hay otra forma más, que era la que ocupábamos en la Chile por muchos, ocupaban en la Chile, yo no la ocupaba en realidad, pero ahí podría haber una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, ahí uno podría decir, mira, uno escoge
una cantidad finita, conozco el pago, conozco la tasa y listo, puedo calcular el valor presente. Y entonces, por ejemplo, eso podría ocuparse para que lo que nosotros vamos a resolver hoy día. ¿Qué pasa cuando una multitienda, por ejemplo, te da cuotas que son todas iguales pero desfasadas a través del tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros partíamos con la lógica del Banco Central que aceptaba un depósito a plazo. Después dijimos, invirtámoslo en un bono, que suena súper sofisticado, pero en el fondo es un préstamo que se puede negociar y se paga en cuotas como cualquier préstamo. Entonces decíamos, ¿qué pasa si me promete pagar 120 de por vida? Ah, ya, eso vale 4 millones. ¿Qué pasa si me hacía un solo pago de 5 millones y valía tanto en un año o tanto en 10 años? Digamos que eso mismo te promete pagar 250.000, pero por 30 años. Entonces uno diría, ah, teníamos la tasa, que era 3%, tenemos el número de pagos, que es 30, y aplicamos la fórmula y entonces decimos 30 pagos de 250, que en la suma son 7 millones y medio, pero que eso no es ni valor futuro ni valor presente. En la suma nomás te va a dar 4.900.000 hoy en día, ¿sí? O 4.900.110, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, si en vez de tener que pagar todos los años, y esto tienen que verlo desde el perfil de la empresa que discutíamos harto al principio, no todas las empresas pueden estar pagando todos los años. ¿Por qué razón una empresa no podría pagar todos los años? Bueno, porque está cerrada. Primero porque está cerrada. Entonces, no todos los préstamos se otorgan en cuotas mensuales, por ejemplo. O tú podrías tener, por ejemplo, en las empresas de construcción, un contrato que tiene una revisión del inspector técnico de obra, delito trimestralmente o semestralmente, y ahí te hacen el gran pago. Entonces tú necesitas, por ejemplo, financiar los sueldos en algunos países cada 2 semanas, semanal, en Chile mensual, y tú tienes que financiar eso mientras tanto y después tú vas, cobras y le pagas al banco de forma trimestral. O tú podrías decir, mira, yo voy a construir una central hidroeléctrica. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en construir? 3 años. Después, ¿cuánto tiempo me demoro en ponerla en operación? Chuta, otro año más. De ahí que la empresa empieza a funcionar, va a haber una marcha blanca y que llegue a una capacidad operativa óptima, porque si tú haces una central hidroeléctrica y produce medio gigawatt, quizás que salgo a pérdida, pero quizás tu capacidad óptima es 2, 3, 5, 10 gigawatts de producción anual, mensual, lo que sea. Entonces, la empresa tiene como una curva de aprendizaje en los proyectos en lo que va a llegar un momento en el que le conviene. Entonces, Entonces, perdón, José. que la última fórmula del valor futuro a 30 años la entiendo, pero la primera no me queda clara como que estaríamos obteniendo de los 4.900.000. No me... Si el Banco Central me pagara 250.000 todos los años Ya, y me pagara durante 30 años, yo estaría dispuesto a aceptar hoy día o a prestarle al Banco Central hoy día 4.900.000. Este es el valor ya, presente de la anualidad. ya. Entonces, en el caso contrario, nosotros decimos, no, pues yo no puedo pagar todos los años, no puedo pagar por 3 años porque voy a estar construyendo, no puedo pagar los siguientes 2 años porque voy a estar entrando en operación. No puedo, imagínense, aquí lo exageramos con 30 años para que se viera la diferencia significativa, pero uno podría decir, bueno, aquí hay un plazo que es sumamente largo, entonces ese sumamente largo produce que la empresa diga, ya, en 30 años más reciente puedo hacer un pago. O, mira, toda la plata que me genera el negocio la necesito reinvertir porque esta es una oportunidad ahora ya. Entonces yo prefiero pagarte todo al final, por ejemplo, cuando liquide los activos. Entonces se acaba el proyecto, yo se lo devuelvo al gobierno y el gobierno me los va a comprar por tanto y ahí te pago todo el préstamo. Entonces si tú dijeras, bueno, yo necesito los 4.900.000 ahora, pero no necesito pagar todo ahora, entonces podría decir, bueno, ¿cuánto es el equivalente a 4.900.000 ahora ya en 30 años más? Bueno, tendría que ganar intereses de 3% ya. puesto, que es lo que discutíamos en la clase anterior, y entonces 11.893.000 pagados en 30 años más es totalmente equivalente a 4.900.000 ahora ya, y eso es totalmente equivalente a 250.000 pagados anualmente por 30 años.
Ya sí, sí lo ahí entendí, profe. Fíjense Y que esa fórmula del valor presente, ¿esa cuál vendría siendo? Que como que se me anualidad, hace muy distinta la... Ah, ya. esa es una anualidad. O sea, si aquí este número fuese infinito, entonces fíjense que arriba quedaría 1 elevado a menos infinito, te va a quedar 0. Entonces te va a quedar 1 partido por 3%. Entonces el 1 por 250 te va a quedar 250 partido por la tasa. Y entonces ahí sería la perpetuidad, que era la que veíamos Ya, en la profe. clase anterior. ¿Sí? Entonces, y ahora contesto al tiro que alguien había levantado la mano. Yo diría, mira, si tú pagas ahora 4.900.000, ya está, pagué 4.900.000. Si hago 30 pagos de 250, pago lineal 7.500.000. 30 por 250. Si hago un solo pago, pero en 30 millones más, pago 11.893.000. Todos valen ahora ya lo mismo. Por lo tanto, por ejemplo, los ingresos serían exactamente los mismos. 4.900.000 ahora, pero en el futuro voy a generar más o menos intereses dependiendo del perfil de la empresa. Pues tu proyecto no puede pagar ahora, debe pagar en el futuro, eso. Entonces, pero en valor presente son lo mismo. Que en la suma lineal o en el valor futuro sean distintos es otra cosa. Lo importante para la empresa es el valor presente. Cristian. Sí, yo tengo una pregunta, profe, porque estoy con unos resúmenes como del semestre pasado. Y para la anualidad hay dos fórmulas, que está la anualidad vencida y la anualidad anticipada. ¿Cuáles son las diferencias como entre esas dos? O si es que, ¿cuándo se ocupan cada una de ellas? Todavía no llegamos a eso. Cuando lleguemos a eso, Ah, para no por complicar. eso. O sea, esta es la Ya, vencida, pero todavía no le pongo ya, ningún apellido complejo a eso. Quizá eso está como perfecto, más gracias. avanzado en el curso. Gracias, profe. Entonces, tenemos que, te daría exactamente lo mismo. Pues entonces uno podría decir, listo, pues tengo el valor futuro de la anualidad. Es fácil, todo parte del valor presente de la anualidad llevada a valor futuro. Y si yo conozco que este pedacito de acá, ya lo habíamos calculado, el flujo de caja por esta sucesión o progresión geométrica, te queda ahí y uno está listo. Ah, entonces eso lleva a valor futuro. Digo, ah, pero mira, si yo multiplico 1 más r elevado a n por 1, te va a quedar eso aquí adentro. Si multiplico 1 más r, que es el factor común, pero tengo n y menos n, resto los exponentes. Entonces me va a quedar elevado a 0. ¿Y cuánto es algo elevado a 0? 1. 1. Listo, y me queda eso. Y el partido R me queda al final. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, mira, si yo conozco la fórmula de la perpetuidad, puedo derivar cualquier cosa. Y esto tiene aplicaciones, por ejemplo. Aquí lo importante no es tanto saberse la fórmula, sino identificar qué hay dentro de una transacción comercial, por ejemplo. Entonces, si tú estás vendiendo un televisor en varias cuotas, ¿te están preguntando por el valor presente o por el valor futuro? Valor futuro porque lo está pagando en cuota. No, porque ¿cuánto va a recibir el televisor? Ahora. Valor presente. Porque esto es lo que pasa de aquí transversalmente, esto es la base de todo este curso de Finanzas 1, Finanzas 2, etcétera, y uno siempre, es que no sé qué me están preguntando, ¿será la cuota, la tasa, etcétera, como ya me has llevado los ejercicios? Bueno, ¿cuándo necesito la plata? Si tú quieres ver televisión en 10 años más, es valor futuro. Si tú quieres ver televisión ahora, es ahora, valor presente. ¿Se entiende? Entonces, ante la duda de si qué fórmula tengo que utilizar, no, si eso la fórmula es un commodity. El identificar qué hay en una transacción comercial es lo complejo. Entonces, cuando uno piensa en valor presente, está pensando en créditos, en préstamos, porque tú necesitas la plata ahora ya para comprarte una casa, para comprarte un auto, un televisor, etc. Cuando tú estás pensando en valor futuro, tú no necesitas la plata ahora, tú la necesitas literal en el futuro. Entonces estás pensando en ahorrar. Tú estás juntando el pie para comprarte una casa en 5 años más, o en 10 años más, o en el tiempo que logres ahorrarlo. O tú estás acumulando para la pensión, que uno de los videos que yo les dejé subido en el web curso, cuando ustedes van a la parte de matemáticas financieras, hay 2 videos de ejercicios del set que nosotros no vamos a hacer, están resueltos en todo caso, y yo ahí los resolví en el video. Y uno de esos es de pensiones. Entonces, pensiones, tú dices, mira, ¿yo necesito la plata ahora? No.
cuando te jubiles, si es mujer a los 60 años, si hombre a los 65 años. Pero además tú podrías decir, bueno, es que yo en el futuro, en el momento en que te pensiones, ¿tú necesitas la plata en el momento de jubilarte o puedes esperar hasta 10 años después de jubilado? Justo cuando te pensiones. Hasta jubilarte. Al jubilarte. Entonces tú vas a decir, digamos que un recién egresado, tienes 23 y eres mujer, te va a pensionar al menos a los 60 y las últimas estadísticas dicen que debiesen fallecer en torno a los 89. Entonces tú dices, mira, ahora no necesito la plata, valor futuro. Pero al momento de pensión va a vivir de eso. No puede esperar hasta los 73 para que te paguen. Entonces, en ese momento, todos los pagos que se hagan va a considerarse el valor presente. Por eso que al final del set de ejercicio, que ustedes pueden ir revisando, acuérdense también lo que decíamos el primer día, en el metacursos, ustedes van a encontrar los sets de ejercicios de los otros profesores. Como yo colaboré con 2 videos, esperamos que el resto de los profesores también grabe algún ejercicio como en video para que ustedes los puedan complementar, porque esta parte quizás es más compleja, no es tan intuitiva y es súper necesaria para avanzar en todo el resto de los temas. Entonces no es importante que no se queden atrás con esto. ¿Sí? Entonces un ejercicio de pensiones justamente tiene todo, tiene valor presente, tiene valor futuro, que convertir la tasa, etc. Entonces un súper buen resumen de si uno quisiera chequear que haya entendido todo lo necesario de matemáticas financieras, un ejercicio de pensión. ¿Se entiende? Te están preguntando algo sobre ahorrar, entonces hay que calcular el valor futuro. Te están preguntando algo sobre un préstamo, sobre un crédito, entonces hay que calcular el valor presente. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo dado que nosotros ya hicimos ese cálculo, voy a replicarlo. Nosotros dijimos, mira, el valor presente es una perpetuidad, el flujo de caja partido por la tasa. Nosotros decíamos, si el Banco Central te paga 120.000, partido el 3%, esto es 4 millones. Pero alguien podría decir algo de este estilo, el valor presente de una anualidad. Mira, es que no me acuerdo la fórmula de perpetuidad, pese a que es la más fácil, esto pasa también. Bueno, digamos que una anualidad que tiene muchos periodos, entonces vayámonos al chancho, digamos, mira, ¿qué pasa si esto fuera por... Voy a ir haciendo los ajustes, voy a decir, mira, primero por 100 años. ¿Sí? Que 100 tampoco es un número tan descabellado. Entonces voy a decir 1.03 elevado a menos 100 dividido 0.03 por 120. Entonces esto te va a dar 3.791.869. ¿Sí? Ahí hay una diferencia entre 4 y 3.7. Ya, listo. Entonces voy a corregir el número. Voy a decir, mira, no son 100, son 200. Entonces voy a corregir el cálculo acá. 1.03 elevado a menos 200 dividido 0.03 por 120. Entonces, ahora ya no es 3.700.000, es 3.989.170. Ya es bastante más parecido a 4 millones. No, pero igual hay harta plata de diferencia. Listo. Entonces pongámosle un periodo más largo todavía. 300 periodos. Entonces voy a decir 1.03 elevado a menos 300. Ups, y eso por 120. Entonces esto te va a dar 3.999.436. Y ahí ya hay una diferencia muy pequeña de 4 millones. Y quizás 300 periodos es súper poco, por eso que una perpetuidad puede ser una súper buena aproximación, por ejemplo, cuando veamos propiedades de inversión. Tú dices, mira, yo tengo una casa que la voy a arrendar por 100 años. Y este estudio se hizo en Inglaterra. Entonces, por meses son 1.200 meses, o sea que podría ser más parecido todavía. O sea, de hecho podríamos hacerlo, ya que se hizo el estudio en la realidad para demostrar que la rentabilidad que uno tenía, como si la arrendara por 100 años y la dejara botada, o en realidad la vendiera por algo, no había ninguna diferencia. Porque fíjense, si yo cobrara esos arriendos por 100 años de forma mensual, entonces puse 300, la embarré. Son 1.200. Entonces, me da
literalmente 4 millones. ¿Se entiende? O por el contrario, fíjense que usted dice, no, mira, tú tienes una casa y la vendes y sube mucho de valor, digamos que vale 6 millones dentro de 1.200 meses. Entonces este sería como el valor presente del valor residual de ese activo, que eso ustedes sí lo saben, propiedades, planta y equipo. Entonces fíjense, 6 millones traído a valor presente al 3% por 1.200 periodos, me da, no puedo verlo, me da, perdón, lo voy a poner más abajo, 0,003456789 236. O sea, ¿cuánto vale? No. Nada. ¿Se entiende? Entonces, para que las personas tomen decisiones financieras, tú dices, no, es que podría venderlo en 100 años, chao. Y eso apunta a lo que nosotros decíamos en la clase anterior. Si tú vas a vender la casa en 200 años más, ¿cuánto vale para ti hoy día? Cero. Pero no porque lo diga el valor del dinero en el tiempo, es porque ¿cuánto de esa plata vas a poder disfrutar? No. Nada, es una cosa biológica, ¿se entiende? Entonces tú dices, bueno, no, pero es que la herencia para los nietos, para los hijos, los tataranietos, no, ya, eso es otra cosa. Pero eso va a ser más relevante después. Por eso que fíjense que, ¿a quiénes serán las personas que menos les importa la pensión? A los jóvenes. A los jóvenes. Porque es tan lejos que en valor presente vale nada. Po. Oye, si es una mugre o es mucha plata, pero en 35, en 40 años más, chao, nadie le importa. Al que más le importa, ¿a quién es? Quizá el que está cercano. Cercano a jubilarse, porque está más cerca, valor presente. ¿Se entiende? Es una cosa de sentimiento en el fondo. Ahora me preocupa, etcétera. Entonces tú dices, o al revés, por eso que las decisiones financieras deben planificarse con más tiempo. Entonces esto es clásico en Estados Unidos, que como que hay una mayor cultura financiera. Oye, nace tu hijo y tiene que ir a la universidad. Y nuestra universidad será súper cara, pero no es comparable a Estados Unidos, que vale $60.000 al año, $200.000 si una universidad privada, etcétera. Entonces tú dices, chuta, podría costarte una casa ir a la universidad, y Chile será caro, pero no vale una casa. Entonces tú dices, chuta, quizás debiera empezar a crear un fondo, y eso es muy típico en Estados Unidos desde que nace el hijo. Entonces tienes 18 años para ahorrar. Es distinto a que tú digas, oye, el próximo año te toca ir a la universidad y me faltan $200.000. Ya no hay cómo hacerlo. Bueno, eso mismo pasa en las pensiones. Me pensiono en 5 años, a ver cuánto hay en mi fondo. 40 millones, es una mugre eso, no sirve para nada. ¿Se entiende? Entonces ahí la persona dice, ya voy a hacer APB, etcétera, porque mi hijo ya se salieron de la universidad, se fueron de la casa, tengo para ahorrar. Sí, pero tú vas a ahorrar mucha plata, pero la plata no va a crecer. Y es ahí la gracia del valor futuro. Fíjense que mientras más tiempo pase, más se va... Mal color el azul, va a ser con rosa. Más tiempo se va a componer eso. Y entonces esto va a crecer exponencialmente. Por ejemplo, la AFP plantearon en la reforma anterior, al final del periodo de Michelle Bachelet II, digamos, del gobierno anterior, proponían que se diera un bono por hijo de 100.000 pesos cuando naciera. ¿Cuánta plata creen que si tú depositaras 100.000 pesos en la cuenta de una persona que tiene 0 años, en cuánto se transformaría cuando se vaya a jubilar? 6 millones. Entonces tú dices, 100.000 pesos no te duele en algún momento el tiempo. 6 millones es doloroso. Entonces podría contribuir súper harto solamente por este efecto de que tú lo estés ahorrando y esto se compone. Entonces al siguiente año va a ser 101, el siguiente año va a ser 102,1, intereses sobre intereses. Y así va a crecer sucesivamente hasta que exponencialmente crezca hasta 6 millones. Por eso que también algo que es bastante bueno para mejorar las pensiones es atrasarlas. Porque tú dices, mira, si yo ahorro, te desangras si le metes 1 millón de pesos mensualmente los últimos 5 años a tu fondo de pensiones. Y quizás eso te contribuye 60.
Pero si tú tienes un pozo grande, 100 millones, y lo atrasas 6 años o 5 años, por ejemplo, que es lo que se propone equiparar, y esto se está haciendo en Europa, la esperanza o la edad de jubilación de mujeres y de hombres, porque las mujeres se pensionan antes y viven más que los hombres que se pensionan más tarde y que viven menos tiempo. Entonces, equipararla, bueno, atrasar esos 5 años podría mejorar exactamente lo mismo que contribuir eso. Entonces, si tú atrasas la pensión 5 años, fluctúan los valores, depende de cuánto tenga ahorrado la persona, pero más o menos mejora la pensión en 40%. Entonces, 5 años de todos los años que ahorraste será un octavo, un séptimo, pero tu pensión mejora exponencialmente. Y por eso cada año más que ahorre, como tengo un gran pozo, digamos 100 millones, y tú ganas 5 o 6% de rentabilidad sobre esos 100 millones, es mucha plata. ¿Se entiende? Porque ya el volumen creció, entonces tiene este monstruo de dinero que si renta un poquito más hace toda la diferencia. ¿Se entiende? Pero eso se construye en el fondo poniendo desde antes. Entonces, de hecho, por ejemplo, del 100% del capital que tiene una persona en su fondo de pensión, más o menos, fluctúa de nuevo en cada caso, pero más o menos un cuarto son aportes que ha sacado la persona de su sueldo, 3/4 es solamente la rentabilidad que ha provisto la AFP a ese fondo de pensión. ¿Se entiende? Independiente de la comisión que pague, por ejemplo, porque la comisión que paga proviene del sueldo de la persona, no del fondo de pensiones. ¿Entiendes? Para evaluar ese tipo de decisiones de ahorro futuro, por ejemplo, valor futuro. ¿Sí? Entonces, las tasas de interés. Hasta el momento nosotros no le pusimos ningún apellido, ahora le vamos a poner apellido. Entonces nosotros dijimos, mira, hay una fórmula 1, hay una fórmula 2, y entonces esa fórmula 1 y 2, una era intereses lineales, lo que vamos a llamar el interés simple, y la otra era interés compuesto, lo que vamos a llamar la tasa efectiva que crece exponencialmente. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, mira, si tú tienes $40.000 y quieres triplicar esa inversión inicial, tú necesitarías tener 120. Es decir, querría ganar la diferencia, los $80.000 de diferencia, con una tasa de interés del 9% al año. Entonces uno podría decir, mira, tu capital inicial es 40.000, voy a ganar 9% de interés y tengo que llegar a 120. Entonces al despejar el N me da 2,75 años. ¿Sí? Podría afrontar este problema simple de otra forma. Podría decir, mira, si yo tengo $40.000 y gano intereses del 9%, voy a ganar 3.600. Para pasar de 40.000 a 120.000, ¿cuánto tengo que ganar? 80.000. 80.000. Y como yo gano 3.600 por año, entonces podríamos decir, más o menos este tiempo me va a tomar. Y creo que esto es 22,22. ¿Sí? Entonces, si yo hago el cálculo de esta forma, digamos lineal, entonces me demoro prácticamente el doble que si lo hago compuesto. Es ahí el poder del interés compuesto. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no, pues que estoy suponiendo cosas distintas. Aquí tú estás suponiendo que todos los años inviertes solamente los 40.000. Entonces me gano lineal 3.600. Pero en realidad aquí tú supones que el primer año sacrificas 40, pero el siguiente año sacrifico 43.600 y el siguiente año sacrifico 47.400 y fracción. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia de esa capitalización de intereses o de intereses sobre intereses. ¿Sí? ¿Es claro para todos o alguien no lo entiende tan bien? Todos claros, buenísimo. Entonces, fíjense, acá está, el cálculo era 22,22 años. ¿Se entiende? Entonces te demoran la mitad si tienes los intereses sobre intereses a que si en realidad vas retirando esos intereses y solamente vuelves a reinvertir los 40. Entonces, la tasa simple, digamos que esa tasa de interés que uno consideraría solamente al tener esos intereses. Un segundo. Ahí sí está, como es raro. Entonces, si tú no consideras esos intereses sobre intereses, lo que tú ganarías de forma lineal, tasa simple. O sea que si gano 1% al mes, gano 12% al año.
¿Entiendes? No hay una reinversión de los intereses sobre intereses. Mientras tanto, la tasa efectiva es los intereses que tú ganarías realmente, efectivamente, si quieren en la totalidad. Entonces tú dices, claro, el primer mes gano 1%, pero el segundo mes gano el 1,01%, porque me gano el 1% del segundo mes más el 1% del 1%. Y así sucesivamente se va expandiendo esto que decíamos en la clase anterior. ¿Se entiende? Entonces esa tasa que considera todos los intereses que ganaste sobre un capital inicial es tu tasa efectiva. Entonces nosotros podríamos decir, y creo que en el capítulo dejamos un cuadrito mucho más claro que dice, mira, si tú tienes 1% efectivo por mes, o sea, todos los meses me gano 1%, es igual o es equivalente a 12% simple anual. Y es equivalente a 12,68% efectivo anual. ¿Se entiende? Entonces, ese apellido de la tasa efectiva o de la tasa simple es lo que hace la diferencia. Pero si tú tienes esa tasa, las tres te van a producir los mismos intereses. Solamente que ya hay un efecto en el cálculo más bien. ¿Se entiende? Porque en el fondo, si yo digo ya, no te voy a pagar nada en todo el año, esto como debería ser como una estrategia de las casas comerciales. Entonces tú dices, no, mira, pague en 3 cuotas precio contado. Es falso. Eso no es precio contado. ¿Entiendes? Aunque te digan eso, si tú pagaras anticipado, te ofrecerían un descuento por pronto pago, que era lo que discutíamos la semana anterior. Pero además, diríamos algo de este estilo. Mira, pague en 6 meses, pero los 3 primeros meses no pague ninguna cuota. Entonces, si fuese su plata y ustedes no reciben nada, ¿se sienten mejor o peor? Si ustedes sacrificaron, por ejemplo, 1.000.000, yo les dije a final de mes que le iba a pagar, pero no les pago, ¿ustedes se sienten mejor o peor? Peor. Peor. Para compensar esa insatisfacción, ¿qué me van a cobrar? Interés. ¿Se entiende? Entonces, cuando una tienda, la multitienda, dice, no, yo no te voy a cobrar las 3 primeras cuotas, ¿será cierto? No. No. Si ustedes no perdonan, ellos no perdonan, nadie perdona. Esa es la esencia. Entonces tú vas a decir, bueno, no estarás pagando. Eso no implica que no se estén devengando los intereses. En el espíritu más de conta uno, por ejemplo, uno diría, bueno, si tú me prestaste, digamos, 1.000.000 y la tasa de interés es de 1%, entonces tú me das a deber 10.000 pesos. Entonces tú, como tengo una cuenta por cobrar con la multitienda y no te pagué, va a aumentar la cuenta por cobrar por 10.000 y me pagaste, no hay efectivo. Ah, ya, entonces voy a tener el ingreso financiero por 10.000. Lo que pasa es que no hay efectivo. Si tú me hubieras pagado los intereses, hay efectivo. Si no, aumenta la deuda que tienes conmigo. Entonces se están capitalizando los intereses. ¿Se entiende? Entonces se están agregando capitalización de intereses. ¿Sí? No vamos a discutir eso que discutimos harto, si los ingresos financieros son parte de la actividad ordinaria o no. Ahí depende de la empresa. Pues quizás para el retail financiero, digamos, si son parte de la actividad ordinaria, quizás si tú eres COPEC no es parte de la actividad ordinaria que la empresa se atrase, pues, ¿se entiende? Entonces es algo anormal. Pero en este espíritu tú dirías ya, está devengado. Que haya pago o no haya pago es otra cosa, un problema de flujo efectivo, pero para efectos del estado de resultados, sí tengo estos intereses. Este ingreso financiero o ingreso por interés. Por intereses si quieren, si alguien lee más cómodo. ¿Se entiende? Entonces, al siguiente mes tampoco me pagaste ya, pues me debe otros 10.000 más el 1% de los 10.000. Me debe 10.100. Chuta, ya. Y el siguiente mes, si no me paga, entonces esos 10.000 más los 10.100 más los 10.201 van a incluirse en las cuotas que sí paguen. Entonces, por eso que pasa mucha gente, clásico. No, mira, es que yo no pago la tarjeta de crédito hace 6 meses. ¿Deberá lo mismo que debía el mes 0, digamos? No. Obvio que no. Debe más o no.
le incluyeron los intereses, pues entonces dice, hoy dejé de pagar un año y se duplicó la deuda, obvio, interés compuesto. ¿Se entiende? Y las tarjetas de crédito son caras, 20%, 22% al año. Entonces tú dices, pero debía 500, ¿cómo voy a deber ahora 1,5 millones? Bueno, si tuviste 2 años sin pagar y te genera este efecto de interés compuesto, si tú entras en mora, además la ley te faculta para cobrar la tasa máxima convencional, 50% al año, entonces si eso crece 50 un año, tú debías 1 millón, al otro año de 1,5 millones. Y después al siguiente año no debo 2, debo 2,250 porque además debo el 50% de los intereses. Y al siguiente año entonces va a deber 3.375.000. Y así entonces la deuda se puede disparar brutalmente. ¿Se entiende? Efecto de capitalización de los intereses. ¿Sí? Entonces la tasa equivalente va a ser la misma planteada en otra temporalidad. Por ejemplo, tú dices, ya, pero tú me cobras una vez al año o me cobras todos los meses. No todos los meses. Entonces esto es equivalente a, o todos los trimestres o todos los semestres, depende del proyecto o del tipo de negocio que efectúe la empresa. Profe, no entendí mucho la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa equivalente. Porque como que en ambas como que se reinvierte algo, ¿no? O sea, no, la tasa equivalente no supone nada. Dice que 1% efectivo mensual es equivalente a 12,68% efectivo anual. Y eso es equivalente a 12% simple anual. ¿Entiendes? Como que tú le estás suponiendo algo, el que se reinvierte o no se reinvierte, eso tiene que ver con la tasa simple o lineal o efectiva y compuesta. Pero tú podrías armar una tasa que sea equivalente en cualquier otra temporalidad. Entonces, si tú le dices, oye, exprésame la tasa anual, yo te pago cuotas cada 3 meses por el avance de la construcción, entonces ya, pues cuando yo pague, entonces tú en realidad me cobras 12 al año, pero eso es 3% mensual. Esa es la tasa equivalente a otra temporalidad. ¿Entiendes? Ah, ya, perfecto. Entonces, no es que Entonces, suponga una u otra, sino que podría ser una efectiva equivalente a una simple planteada de otra forma. ah, ya, perfecto. Entonces se supone que la tasa efectiva en algún momento como que sacaría más plata de la inversión que de la tasa simple. O sea, la inversión crecería más rápido con seguridad. Pero la Ah, tasa ya. efectiva es la única que hay que utilizar en el fondo. La tasa simple es una noción que ocupan los bancos, es una noción que que es muy utilizada en el mercado financiero en Estados Unidos particularmente, en algunos países de Europa, en Colombia, por ejemplo, pero no es la verdadera tasa que ocurre, porque si yo te dejo de pagar el 1% durante 3 meses, tú no me vas a cobrar 3%, me vas a cobrar 1% más el 1% más el 1% del 1% más el 1% más el 1% del 1% más el 1% del 1% del 1%. ¿Entiendes? Entonces, por eso que esto crece exponencialmente. Es decir, ah, ya, ¿cuánto es esto? No, esto es 3,05%. Ah, ya, listo. Esa es la tasa que efectivamente deberías pagarme si me pagas una vez al trimestre. Entonces, ¿esa es equivalente a pagar 1% mensual o es equivalente a pagar 3% simple por trimestre? Pero la simple no es realmente la tasa que va a generarse. ¿Se entiende? Ya, Entonces, perfecto. Entonces, como a corto plazo es mejor una tasa simple como una inversión a corto plazo. pero es que no es que sea mejor o peor. Lo que va a pasar es esto. Tú dices, mira, si tú me das 1% mensual, eso es 12% simple anual, o si los pagos son mensuales, 12,68% efectivo anual. Entonces tiene un efecto de marketing aquí, no es nada financiero, es algo que tiene que ver con el marketing. Tú eres un banco, tú prefieres decir que la plata que yo te presto, ¿te cobro 12 o te cobro 12,68? 12. 12, porque quiero mostrar que es más barato. Entonces, si es para los préstamos, yo muestro esto. Pero si tú al revés quieres atraerme a mí para que yo ponga un depósito a plazo en ese banco, debería mostrar 12 o 12,68. 12,68. Eso es. Entonces, para las captaciones, digamos, los depósitos a plazos, tú quieres mostrar que pagan más intereses que el resto de los bancos.
Para las colocaciones, los préstamos que otorga el banco, tú quieres mostrar que cobran menos intereses que la competencia. Ya, Es un perfecto. efecto de marketing. No es que una esté buena y que otra esté mala, porque aquí lo que uno piensa, oye, pero ¿cómo nadie ha regulado esto? Me están engañando, que me dice que me va a cobrar 12 y en realidad te está cobrando 12,68. No dice eso. Dice que de forma simple te dijeron, mira, como yo cobro 1 mensual, te cobro 2 al año. Ya, pero eso implica que si tú no me pagas durante un tiempo, yo te voy a acumular los intereses de 1%. Si te lo acumulo 12 meses y tú me haces un solo pago, entonces te va a costar 12,68. ¿Entiendes? Entonces, no es que se esté engañando, sino que hay que entender esa noción. Y por eso, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner después en uno de los ejercicios. Pero vamos a decir, el CERNAC financiero ocupó la lógica de la tasa simple, porque fíjense que a ustedes ya les cuesta entender esta idea de la tasa compuesta, a las personas comunes y corrientes les es muy complicado. Al menos la encuesta de protección social, la EPS, dice que el 5% de la gente solamente va a entender eso. El 95% de la gente no tiene idea, no va a distinguir eso. Entonces el CERNAC financiero dijo, no, mira, mejor simplifiquémonos la vida. Pongamos en todos los refrigeradores, en todas las lavadoras, en todos los televisores y cualquier cosa que venda el retail, que no sea bancario, y los bancos con seguridad una cosa que se llama el CAE. Costo o carga anual equivalente. Entonces dijo, mira, es que Ripley la llama gastos de administración, Falabella llama gastos de apertura, París dice que no cobra intereses, pero cobra mantenciones, pero Tricot sí cobra intereses, pero no te cobra gastos de mantenimiento, y la Polar te cobra gastos legales, chao. Júntame todo eso, mételo en una bolsa y dame una tasa que sea simple anual. Que si a ti te pagan trimestral, semestral, no sé, ponlas todas en la misma temporalidad, todas anuales. Porque si no, la persona decía, no, pues, intereses yo no te cobro, pero te cobro administración de la cuenta. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el concepto de intereses quizás se queda un poco corto, es como el concepto de ventas. El ingreso por venta es una simplificación de los ingresos por actividad ordinaria. Aquí también hay intereses, porque si tú lo llamas gasto de administración, gasto de no sé qué cosa, no sé. Todos esos gastos se originan porque Falabella o París o Tricot o Ripley o ITES, ¿qué te está dando? ¿Qué le otorga a la persona? ¿Un incentivo puede ser? ¿O con algo No, por el pues no es un estilo? incentivo, porque ustedes quieren pagar intereses. No, No, pero ¿por qué termina la gente pagando intereses? porque se atrasa. No, porque fíjense, ya una persona común y corriente va y quizá con una lavadora quizás no es tan evidente, pero quizás si va y compra un auto, ¿cuál es la probabilidad de que lo compre al contado? Porque les da poder adquisitivo ahora en el presente, pues, ¿no? ¿Pero por qué? Po? ¿Por qué no les da, por qué no tienen poder adquisitivo ahora ya? Porque es difícil tener la harta plata en efectivo. Tal Pero, vez no cuentan con los recursos necesarios eso es. y tienen que pedírselos a algún prestamista y este prestamista presta con una tasa de interés para él ganar. Eso. Porque si él tal vez está prestando el dinero y no ve un retorno, ¿para qué lo va a prestar? Sino que puede hacer otras cosas con el dinero que tiene actualmente. Eso es, y no solamente porque haya un valor del dinero en el tiempo, que yo creo que ya es obvio para todos, es porque él me prestó a mí, pero yo podría fugarme de Chile, pues entonces se vuelve incobrable. Entonces, para ese riesgo y para que alguien me tiene que llamar y me tiene que emitir factura y tiene que meter mi ruta, una base de datos, esa lata tiene que pagarse con gastos de administración. Entonces, los intereses sirven para cobrar los gastos administrativos también. Además, la incobrabilidad potencial que tengan esas cuentas por cobrar. Por eso que hay un negocio aparte que es mantener la cuenta por cobrar. Uno es venderte el auto, que ya sabemos que es bien difícil comprártelo al contado, no sé, pues a menos que sea un narco. ¿Se entiende? Pero quizá, y para las más de las personas, comprar un televisor, una lavadora, un refrigerador, quizá algo que es mucho más esencial que un auto, igual es complejo. No tienen 400, 500 lucas así al contado, o les es súper difícil ahorrar. Entonces, para aumentar el poder adquisitivo en el presente, entonces tú le tienes que dar préstamos.
Y entonces tú le estás otorgando el producto y el financiamiento. Por eso que son dos segmentos de negocios distintos. Una es prestar plata a la gente correcta, otro es coger los productos correctos y venderlos rápido. ¿Se entiende? Y son márgenes distintos y los inversionistas tratan de analizar esas cosas distintas. O sea, Cencosud, tú dices, oye, podría ser el negocio de París mucho mejor o peor que Ripley o que Falabella, pero quizá el Easy es mejor que el Home Center, pero si yo los veo juntos, no sé. O Mall Plaza es mejor que el Alto Las Condes y que el Costanera Center, no sé, que están todos juntos. Bueno, entonces por eso que hay que separarlos. ¿Se entiende? Y los inversionistas quieren ver ese tipo de cosas. Entonces la rentabilidad sobre los activos del mall será menos, pero tiene mayores márgenes y empiezan a mirar ese tipo de locura. Y nosotros lo vamos a analizar. ¿Entiendes? Entonces, por eso que esta idea del CAE, es decir, agarra todos los gastos que deriven del financiamiento. Por eso nosotros vamos a ocupar el concepto de ingresos y gastos financieros. Tú me diste financiamiento, a lo mismo si usted lo llama marketing, si tú lo llamas administración, factoring, gastos empresariales, gastos de operación, legales, no sé, da lo mismo, tú me prestaste plata, me prestaste 500.000 pesos para comprar un plasma. Y después yo terminé pagando 700.000, los 200.000 de diferencia son gastos financieros. Tú llámalos como quieras, pero siguen siendo gastos financieros. Y por el contrario, para el que los recibe, son ingresos financieros. ¿Se entiende? ¿Es más o menos claro para todos? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Ninguna. Avanzamos. Entonces, pongamos este efecto para ver el efecto de la tasa, o este ejemplo, perdón, para ver el efecto de la tasa compuesta. Consideremos que el Banco Central, que es el que nos hemos colgado en todos los ejemplos, te ofrece 60.000. Entonces, 60.000 mensuales, perdón, semestrales va a ser 120 al año. Listo. El instrumento, digamos el bono, el papel, lo que sea, el préstamo si quieren, vale hoy día 4 millones. Entonces, si tú inviertes 4 millones y te ganas 120 al año, tú dirías que ganas 3%. Me llegan 120.000 pesos, puse 4 millones, cuando nosotros veíamos rentabilidad sobre la inversión, dijimos el flujo sobre la cantidad que puse, listo, 3%. Pero en realidad, si tú dijeras, mira, hay otro instrumento que tú podrías exigirle, pero te hace un solo pago al año. Tú podrías decir que le cobras 3% al otro. Si tú cobras 3% al otro, entonces tú vas a recibir 60.000 más los 60.000, 120, que justamente es el 3% de los 4 millones. Pero si tú recibieras el pago semestral, ¿qué podrías hacer con esos 60.000? Reinvertirlo. Eso es. Y entonces, por eso que uno hablaría que los 60.000 que recibo sobre los 4 millones que invierto, me gano un 1,5% efectivamente recibido en ese semestre. Entonces, tú ganarías los 60.000 del primer semestre, los 60.000 del segundo semestre y además lo de la reinversión, que serían los 60.000 del primer semestre, voy a poner aquí 1, 2, y estos son los del 1, que ganaron 1,5%. Profe, o sea que ahí el Banco Central está ocupando mal marketing, ¿o no? Es que en el caso del Banco Central no tiene mucho que ver porque si su negocio es bueno o es malo, lo que le importa es protegerse de que la inflación se dispare nomás. Entonces, pero claro, si eso fuera un banco comercial, podría decir, oye, no, esto no renta 3%, esto renta más que 3%. ¿Por qué? Porque renta 1,5% semestral. Y 1,5% semestral es mejor que 3% al año. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si nosotros reinvirtiéramos, obtendríamos 120.900, por lo tanto 120.900 sobre los 4 millones es mucho mejor. Bueno, no sé si mucho mejor, pero es mejor porque recibiría compuestamente, si quieren, o efectivamente 3,0225% por año.
¿Se entiende? Entonces, 1,5 semestral es equivalente a 3% simple anual y eso es equivalente a un 3,0225% efectiva o compuesta por año. ¿Se entiende? Entonces, para calcular o para transformar quizá una tasa equivalente en otra, podríamos decir, mira, si tú tienes un monto X, lo que uno considere que debiese tener, invierte ese monto y te gana una tasa de interés efectiva, digamos, una vez por año. Eso sería igual a si tú tuvieras una tasa simple, y como es simple, es lineal, entonces solamente habría que dividir por n, pero la ganaras n veces por año. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos utilizando del capítulo, tú dirías, mira, si yo tengo 12% simple anual, ¿y cuántos meses hay en un año? 12. 12, pues entonces divido 12. ¿Cuánto gano efectivamente por mes? 1. 1, listo, eso es 1%. Entonces, si tú ganas todos los meses 1 y lo compongo por 12, que son los números que ocuparía acá, entonces este te quedaría 12,68%. ¿Se entiende? Por eso como el monto se repite a ambos lados, uno podría despejar eso. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo la tasa de interés simple no es algo que ocurra, es una cotización de los mercados financieros, los que proveen financiamiento, a las empresas, a las personas, etc. ¿Se entiende? Sí. Más o menos claro. Entonces, ojo, un error que siempre ocurre, de hecho yo me acuerdo una vez en Finanza 1 que alguien puso eso como en una justificación. En un año, ¿cuántos trimestres hay? 3. No, 4. 4. En un trimestre, ¿cuántos meses hay? 3. Ya, Sí. entonces fíjense en eso. Si uno quiere, por ejemplo, desamplificar pasando de un año a trimestre, debería dividir por 4 o calcular la raíz cuarta o elevar un cuarto, como quieran verlo. Si uno quiere pasar de un mes a un trimestre, entonces debería amplificar por 3. ¿Se entiende? Entonces, eso yo creo que se da con más soltura, yo creo que ya tienen suficiente herramienta para la ayudantía, por ejemplo, para estar haciendo los ejercicios, vean los videos que están ahí en la sección de webcursos, porque esto requiere un poco de técnica, que uno se vaya soltando a que me están preguntando esto, que convertir la tasa, etcétera. Hay que dedicarle ciertas horas a procesar ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces no vayan a confundir los trimestres con los cuatrimestres, etcétera. ¿Sí? Entonces, así se vería gráficamente, que si tú, mientras más años pasan, entonces más va a crecer la tasa. Y en especial, si tú compones semestralmente, va a subir más. O sea, te va a ganar ese pelito, donde está la línea celeste, digamos, gana un pelito sobre la línea amarilla. Perfecto, porque eso ya ganó los intereses sobre intereses. Y que esa distancia aumenta mucho más si son 2 años y mucho más si son 3 años y así sucesivamente. Pero si tú llegaras, por ejemplo, a componer cada minuto o cada segundo lo que pasa con los derivados financieros, lo que pasa con las criptomonedas, por ejemplo, entonces eso va a crecer exponencialmente y te va a dar la tasa continua, que es la línea verde en el fondo. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera llegar a calcular la tasa continua, como tendría aquí que el n es infinito, entonces te pasaría esto, y aquí sí tienes una aplicación matemática. Si tú divides algo por infinito, ¿cuánto te va a dar? ¿Algo Va a dividido tender a infinito? infinito. No. Cercano. Cero. Cero. Ya, si tú elevas algo infinito, ¿cuánto te va a dar? Infinito. Infinito. Entonces, 0 elevado a infinito, ¿qué te va a dar? 0. ¿Sí? ¿Seguro? Infinito. ¿Ven? Ahí como que llega al límite. Por eso existen los límites en matemáticas. Y particularmente una aplicación es que tú dices, chuta, ¿qué es más fuerte, el 0 o el infinito? No sabemos. En esta generalización ya aquí habría que ocupar el teorema del L'Hopital, una cosa más de cálculo. Pero eventualmente si uno pusiera muchas frecuencias, o sea, minutos, segundos, continuamente, que mercados que no cierran como las criptomonedas, entonces te quedaría con el exponencial.
¿Se entiende? Así que podría llegar a ocuparse en alguna frecuencia, en algunas evaluaciones de proyectos como hoteles que reciben flujos de caja muchas veces por día, empresas como demasiado dinámicas que van haciendo depósitos y que tienen una tesorería grande. Entonces a ti te llega la plata y no la dejo casi nunca en la cuenta corriente, siempre la estoy buscando, un instrumento, un overnight. Por ejemplo, yo te paso la plata hoy día y tú me la devuelves mañana en la mañana. Y uno te da unos intereses mugrosos, claro, pero si son 500 millones de dólares, quizás te va a dar 10.000, 20.000 dólares y eso es plata. ¿Entiendes? Entonces, podría ocurrir que si tú haces esto muchas veces por año, quizás tu tasa llegue a ser del tipo continuo. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? Seguimos. Entonces, si los flujos de caja ocurren al final del mes, es lo que nosotros vamos a llamar vencidos. Pero los flujos de caja podrían ocurrir al principio del mes, del trimestre, del semestre, del año. Entonces, uno dice, mira, ¿qué valdrá más? ¿Que los pagos se hagan al final del mes o se hagan al principio del mes? ¿Al final o al principio del mes? ¿Cuánto valen más para ustedes? Al principio. Al principio, valor del dinero al tiempo. Yo prefiero la plata ahora que después. Entonces, y esto ocurre normalmente con los contratos de arriendo. Cuando tú tienes un contrato de arriendo, algo que vamos a ver mucho después, el leasing, tú vas a decir, mira, yo voy a arrendar una casa, entonces, ¿qué hay que pagar al principio del arriendo? ¿El pie? Bueno, eso sí la compro, pero si la arriendo, Una garantía. eso es el mes de garantía, inclusive algunas veces 2 meses de garantía. Entonces, tú tienes que pagar al tiro una cuota. Entonces, eso es más caro, porque tú tienes que tener una cuota ahora, no al final del mes. Entonces, por ejemplo, si eso fuera para un activo, tú dices, oye, ¿sabes que yo voy a tomar un auto, lo arriendo y después yo lo trabajo en Uber, en Didi, en Cabify y te pago al final del mes después de que haya producido algo con el auto? No, pues tenés que pagarme una cuota al tiro. Que no tengo. Ah, entonces no. ¿Se entiende? Al menos hay que tener uno. Entonces eso es más costoso y entonces es más en valor presente porque las cuotas ocurren antes. Y por el contrario, si tú quieres ahorrar, ¿te conviene partir ahorrando ahora o partir ahorrando al final del mes para conseguir más plata? Ahora, Ahora, porque me voy a ganar justamente todos los intereses durante ese mes. ¿Se entiende? Entonces eso va a crear que tanto el valor presente como el valor futuro va a ser más cuando sea anticipado, que ocurra al principio del periodo, sea el periodo mes, trimestre, año, que si al final del periodo. ¿Se entiende? Entonces, lo único que uno debiese hacer en ese caso es que la fórmula, por ejemplo, el valor presente se ajuste por multiplicar por uno más lo que hubiese ganado en ese periodo, que es llevar como valor futuro una vez. ¿Se entiende? Entonces la fórmula es la misma de la perpetuidad, la fórmula es la misma para la anualidad. Lo único que se hace cuando los flujos de caja ocurren al inicio o son anticipados es multiplicar por ese pedacito de ahí. ¿Entiendes? Que después uno puede factorizar, etcétera, pero a mí me parece lo más simple es que agregarle este pedacito cuando las cuotas sean anticipadas, porque después van a manejar toda la otra. ¿Se entiende? Y en el valor futuro lo mismo, pues entonces es como si yo considerara n más un periodo, pero además habría que agregarle este pedacito acá. ¿Sí? Entonces, mejor las mismas fórmulas que vimos antes multiplicadas por 1 más r, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hacia donde nosotros vamos, y justamente eso nos deja toda la próxima clase solo para hacer ejercitación. Cuando uno da un préstamo o otorga un crédito, uno piensa en estos instrumentos que más bien se conocen como de renta fija porque hay unos intereses que son explícitos y que debieran ser más o menos una cuota fija. Entonces, en ese sentido, uno quiere decir, mira, yo tengo el dato que poníamos antes, mira, te presté 500.000 para comprar un plasma y tú me vas a pagar en 36 meses y al cabo de 36 meses me vas a haber pagado 400. Entonces fíjense que me gané 40%, ¿ya? O me gané 200.000 pesos, como quieran verlo. ¿Cuándo debo de vengar esos 200.000? Cuando el cliente reconoce que ya tienen que pagar 200.000 extra por el crédito.
Al principio, cuando te entrego el refrigerador, el plasma, lo que sea, No, cuando ya me pagó. ya, o sea, mientras cada mes vaya pasando el valor del dinero en el tiempo, se van reconociendo. Entonces, tú reconocerás que 200.000 partido por 36 cuotas. ¿Eso es lo que reconozco mensualmente de intereses? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ese sería el interés simple, ¿o no? No sé, no existe tal cosa como el interés simple, digamos. O sea, la tasa que hay que ocupar siempre es tasa efectiva. Eso es lo que hay que hacer para cualquier cosa, para la contabilidad, para la finanza, para cualquier transacción en la vida hay que ocupar la tasa efectiva. Lo que pasa es que tú dices, mira, al principio del préstamo yo te debo 500, entonces digamos que los intereses eran de 1% ya. La primera cuota contiene intereses de 5.000, pero después yo no te voy a pagar solo 5.000, quizás te pago 15 o 20.000 pesos, entonces si yo te pago 20, entonces ocupé 5 para pagar intereses, pero el resto de la cuota la voy a ocupar para pagar el capital o amortizar el préstamo. Y entonces lo que produce eso es que la empresa vaya adeudando menos o se le vaya adeudando menos a la empresa con el tiempo. Y entonces en cada periodo tú vas a generar intereses distintos. Y para separar eso y reconocerlo en un estado de resultados, por ejemplo, hay que hacer lo siguiente. Y con esto vamos a terminar. Consideramos que tenemos un préstamo por 500.000 yenes japoneses, 40 cuotas iguales y la tasa de interés es de 15% simple por año. Las cuotas son mensuales, entonces lo primero que hay que hacer siempre en un ejercicio de matemática financiera es convertir la tasa. Entonces, si te cobran 15% al año, en términos efectivos mensuales va a ser 1,25%, 15 partido por 12. Si hubiera sido efectiva anual, habría que haber hecho la raíz de doceava de 1 más esto, ¿sí? Entonces tú podrías decir, mira, yo tengo 500.000 que vale ahora ya lo que te presté, hay una cuota que no conozco, conozco la tasa, conozco el número de periodo y aplico la fórmula de la anualidad. Entonces la cuota vale 15.961. Tú vas a pagar 40 cuotas de 15.961, entonces el total va a pagar algo así como 640.000. Y entonces tú vas a decir, listo, esos 640 comparado con los 500 me generan intereses de 140. Pero ¿cuántos corresponden al año 1, 2, 3 o al mes 1, 2, 3? Eso es lo que uno tiene que expresar. Entonces, para hacer esa diferencia, uno tiene que hacer una tabla de amortización o tabla de desarrollo o matriz de desarrollo. Y entonces eso va a tener estas siguientes columnas. El saldo que debo al principio del periodo, que va a ser el saldo insoluto inicial, los intereses que voy a generar, que van a ser la tasa de interés multiplicado por el capital original que deba al principio, digamos los 500.000 por la tasa, tú vas a tener una cuota o un cupón para los bonos que va a ser el pago que hago y la diferencia entre ese pago y los intereses que se hayan generado va a ser la amortización. Entonces, si tú decías, mira, generé 5.000 de intereses, pagué 20, entonces la diferencia, los 15 es la amortización. Así que si yo debía 500 y amorticé 15, al final del periodo el saldo insoluto final va a ser 485. Y entonces en el caso del crédito que decíamos recién, teníamos 500.000, generaba el 1,25%, las 40 cuotas eran iguales, entonces la diferencia entre la cuota y los intereses es la amortización y el saldo insoluto final va a ser menos plata que lo que debía al principio. Lo que debo al final de la cuota 1 es lo que debo al principio de la cuota 2 y hago sucesivamente lo mismo hasta que al final, siempre para que esté bien hecha una tabla de desarrollo debe llegar a un saldo insoluto final de 0. Si no llego a 0, o el cliente debe o yo le debo a él y entonces está mal. ¿Sí? ¿Dudas? Yo no entendí cómo se llega al valor de la amortización. El valor de la amortización. Yo ya calculé la cuota con la fórmula de la anualidad y tengo los intereses. Entonces la amortización va a ser la cuota menos los intereses. Como lo que sobra para devolver plata.
Entonces 15.000 menos 6.000, 9.000. Profe, ¿y el interés va disminuyendo porque a medida que voy pagando la cuota es más pequeña? No, la cuota es la misma, pero tú le debes menos plata a la persona, al banco, a la multitienda. Entonces, el 1,25% de 4,90 es menos que el de 500. Y como después voy a deber 4,80, al tercer periodo los intereses sobre 4,80 son menos. Por eso que normalmente en un crédito hipotecario particularmente se dice que al principio casi se pagan puros intereses, pero estos van bajando con el tiempo. Y por el contrario, en el caso de la amortización va subiendo con el tiempo, porque como la cuota es constante, entonces la combinación que va cambiando es intereses con amortización. ¿Se entiende? Profe, ¿y esta tabla nos van a enseñar a hacerla o es con las fórmulas que nos dio? Sí, o sea, aquí está cómo lo hacemos y la próxima clase solamente vamos a hacer ejercitación. Así que el ejercicio del supermercado con el que partimos en la próxima clase lo vamos a hacer y vamos a hacer varios ejercicios, unos 3 o 4. ¿Y en la prueba también hay que hacer estas tablas así? Podría ser. O sea, la gracia es que le enseñemos técnicas que quizá no tenga que hacer las 40 cuotas de la tabla. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, uno de los ejercicios que resolví yo y que los dejé el video en web curso, entonces ahí tiene hecha la tabla de desarrollo en el Excel, por ejemplo, y abajo está el Excel, está el archivo, dice como tabla de desarrollo matemáticas financieras, y entonces ahí tienen como el Excel listo para que ustedes puedan como reemplazar los datos si quieren. ¿Sí? Como al final de cada clase queda digamos, un mapa conceptual para que ustedes evalúen las grandes cosas o si cumplieron los objetivos de aprendizaje y las preguntas de autoestudio para verificar que hubiesen tenido. ¿Sí? Así que la siguiente clase solamente vamos a hacer ejercitación y después ya partimos o recordamos lo que ustedes debiesen saber de propiedades, planta y equipo en la siguiente semana. ¿Sí? Ha sido todo por hoy. Estén súper bien. Chau, chau. Perfecto, profe, que le vaya bien. Muchas Chao, profe, gracias. gracias. Igualmente. Chau, Chao, chau. profe, gracias. No, profe, gracias, Chao. que esté Que estén bien. bien.